Quisiera en esta tarde, hermanos, que miráramos juntos lo que la Biblia nos dice acerca de la salvación. Desde hace un buen tiempo he estado sintiendo la necesidad de tocar este tema, y tal vez no solo vamos a poder mencionar algunos pasajes de la Escritura, de los cuales hay muchos. No va a ser una explicación exhaustiva, ya que eso llevaría mucho más tiempo. Pero es acerca de la salvación, debido a que, hermanos, últimamente ha tomado mucho auge esa doctrina que dice que la salvación no se pierde, que aquel que es salvado es salvado y no la puede perder, salvo para siempre, no importa lo que haga, no importa dónde termine, si ya fue salvo, es salvo. Y esa doctrina ha tomado mucho auge últimamente a través de predicadores de renombre, en realidad, en todos los medios. Y yo creo que es necesario que lo veamos, porque en realidad es una doctrina peligrosa, hermanos. Amén. No es solamente que sea un errorcito, ¿verdad? Decir, bueno, la salvación se pierde o la salvación no se pierde. No, es algo que creo que es serio. Creo, hermanos, que es una doctrina que ha venido de las tinieblas. Es una doctrina que ha enviado y seguirá enviando a muchos al infierno. Cristianos que se confiaron en que yo ya soy salvo, ¿verdad? Así que no importa si no leo la Biblia, no voy a la iglesia, no asisto a ningún lugar, no importa si me visto como me vista, si hablo las palabras como las hable, y por eso es que necesitamos verlo. Amén. Esta doctrina es tan seria y tan peligrosa que ha llegado al punto de llegar a decir que Jesús murió en la cruz no por todos los hombres. Jesús dio su vida en la cruz solo por un grupo de personas escogidas, los elegidos, es lo que ellos dicen. O sea, Jesús no murió por el resto de seres humanos que no son escogidos, no murió. O sea, con eso ellos están afirmando que Dios tomó la decisión de enviar al infierno a un montón de seres humanos sin darles absolutamente ni una oportunidad. Y por eso yo creo que es serio y necesitamos entenderlo. Amén. Creo, hermanos, si usted ha leído la Biblia, la hemos leído de Génesis hasta Apocalipsis y varias veces, creo que no es el Dios que aparece en la Biblia, ¿verdad? Yo no creo que es ese Dios que solo escoge a estos y a estos desechados completamente. Creo que Dios da la oportunidad a todos, y es lo que vamos a ver en esta tarde. Amén. La cosa está, hermanos, en que en la Biblia encontramos pasajes que nos dan la idea de una salvación que no se puede perder. Pero también hay pasajes en la Biblia que nos dan la idea de que la salvación sí se puede perder, sí la podemos descuidar y perder. Por ejemplo, Juan capítulo 10, verso 27 al 29 dice lo siguiente. Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Vemos cómo ese pasaje da la idea de que ya somos sus ovejas, somos salvos y nadie va a poder arrebatarnos de la mano del Señor. Pero ahora hay otro pasaje, por ejemplo, leamos Juan capítulo 15, solo 5
capítulos más adelante, como dice este pasaje, comenzando el verso 1 de Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vemos ese pasaje de la idea de que si no permanecemos en la vid, después de haber estado injertados en la vid y recibir la savia de la vid, ser salvos, ¿no? Ser parte de, podemos no permanecer en la vid y ser lanzados al infierno. O sea, entonces hay pasajes que dan la idea de las dos cosas diferentes. Es importante, hermanos, entender que la Biblia no se contradice, como muchas personas, más que todo personas incrédulas, totalmente ateos, o que están totalmente tratando de desacreditar el Evangelio del Señor, dicen que la Biblia tiene muchas contradicciones. Pero la verdad, hermanos, es que la Biblia se complementa una a la otra en los pasajes, los libros, y cuando no entendemos algo o creemos que algo es una contradicción, es más que todo falta de entendimiento, y necesitamos buscar al Señor para que Él nos muestre qué es lo que Él está diciendo. Amén. Recordemos que Eclesiastés dice hay tiempo para todo, y a veces por eso es que hay contradicciones aparentes, ¿verdad? Porque por un lado dice que hagamos esto y por otro lado dice que no lo hagamos. Pero lo que pasa es que habrá un tiempo para hacerlo de esa manera y habrá un tiempo para hacerlo de la otra manera, como ¿me entienden, hermanos? Amén. Dios nos ha dado la salvación por gracia, como lo dice claramente la Biblia en Efesios capítulo 2 verso 8. Es un pasaje muy importante. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tengo que mencionar este verso primero porque, hermanos, al decir que la salvación se pierde, no estamos diciendo que para no perderla tenemos que hacer algo. No, la salvación es gratis, es de Dios, no es por méritos. Es lo que está diciendo ahí, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso tiene que estar muy claro. No estamos diciendo que si la salvación se pierde, la persona que logra permanecer va a tener en el cielo decir, yo fui salvo porque yo pude hacer esto, yo hice esto otro por sus obras. No, es lo que acabamos de leer en Juan 15. Si estamos en la vid, entonces ese pámpano va a dar fruto. ¿Me entienden, hermanos? Por eso dice ahí, pero si estamos separados de la vid, dice, nada podemos hacer. Entonces, todo lo que podamos hacer no es para salvación, sino es para obedecer al Señor. Es un fruto de estar permaneciendo, recibiendo la savia, la vida de Jesucristo en nosotros. Eso es el fruto. Amén. No para salvación. ¿Está claro eso, verdad, hermanos? Amén. Amén. Bueno, Juan dice que nadie podrá apartarnos, y es cierto. Eso también tiene que estar muy claro. No solo es una salvación gratuita, como acabamos de leer ahí en Efesios 2:8, que por gracia somos salvos, sino como leímos en Juan 10, es una salvación segura. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene en el hueco de su mano. Hemos sido injertados, metidos, ser parte del pueblo de Dios. Dios nos tiene circulados, ángeles acampan alrededor nuestro, Dios va a protegernos. Dice, nada va a podernos apartar, ir ahí, sacarnos de ahí.
Romanos dice, nada podrá apartarnos. ¿Me entienden, hermanos? Ni lo alto ni lo bajo, ningún poder, nada, ninguna cosa creada, nada podrá arrancarnos de ese lugar precioso de salvación. Es una salvación segura, una salvación muy grande, dice Hebreos en el capítulo 2. Una salvación muy grande. Amén. Por eso debemos estar contentos, a caminar agradecidos con Dios por la salvación que nos ha dado, porque nadie va a poder quitárnosla. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos salirnos de. Estamos aquí protegidos, una salvación preciosísima donde nadie va a poder hacernos daño, pero nosotros sí podemos irnos desviando y desviando, pecando, endureciéndonos hasta el punto de perder nuestra fe, dejar de creer en Dios. Hermano, ha habido cristianos que se han ido alejando, que cuando sienten están caminando totalmente en sentido contrario a como caminaban. Y llegan al punto de ser ateos, llegan al punto de decir que no creen en Dios, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, hermanos, ¿recuerdan ustedes que Jesús le dijo a Pedro? Pedro le dijo, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Si no existía el peligro de que Pedro perdiera su fe, su salvación, ¿verdad? Porque la salvación es por fe, acabamos de leer ahí en Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Si no existía el peligro de que Pedro pudiera perder su fe, entonces no había necesidad de que Jesús orara y rogara por Pedro. ¿Me entienden, hermanos? O sea, ¿es lógico o no? ¿O usted cree que Jesús lo dijo solo, no sé, por llenar decir algo? Por decirle, Pedro, no te preocupes, ya está todo arreglado. No, hermanos, Jesús rogó. Es lo que la palabra que utiliza ahí en ese pasaje es que Jesús rogó al Padre por Pedro. Señor, ayúdalo. Amén. Amén. Así que, hermanos, en esta tarde quiero que leamos algunos pasajes. No es un mensaje o una enseñanza muy difícil, solo vamos a leer varios versículos, varios pasajes, así que esté listo con su Biblia, si puede ir al ritmo, ¿verdad? Porque no vamos a hacerlo muy despacio, sino porque son bastantes pasajes muy claros que muestran la necesidad de cuidar nuestra salvación, de ser obedientes, de permanecer, de no dejar que el pecado vaya endureciéndonos. Porque quiero decir esto, al decir que la salvación la podemos perder, no quiere decir que hoy pequé y ya perdí mi salvación. Llego, Señor, me arrepiento y pido perdón, ya la tengo otra vez. No es así la cosa, hermano. Okay. No es así que la pierdo, la recibo, la pierdo, la recupero, la pierdo, la recupero. No, tú eres salvo. El Señor es como acabo de decir, una salvación muy grande. Pero sí podemos ir desviándonos, endureciéndonos hasta perder. No es fácil. Necesitas voluntariamente que rechazar, salirte del camino, rechazar lo que creías, rechazar aquel en quien creías, para de verdad llegar a perder tu salvación. ¿Me entienden? Es como Saúl, por ejemplo. La Biblia no nos da claridad, pero no. ¿Dónde terminó Saúl? ¿Dónde va a estar? Yo no sé si Saúl va a estar. ¿Fue salvo o no fue salvo? Pero hermano, Saúl terminó, hizo muchas cosas malas, ¿verdad? Pero cuando el Señor explica por qué, a Samuel le dice, ¿por qué murió Samuel? Bueno, no a Samuel, sino cuando el Señor dice por qué
le pasó lo que pasó y por qué terminó como terminó Saúl, lo que el Señor dice, de todo lo que dijo, lo peor fue que en lugar de consultar al Señor, fue y consultó una medium, se dice, ¿verdad? O una adivina, una de esas personas que invocan a los muertos. Totalmente sentido contrario de lo que era una persona que cree en el Señor. Amén. Bueno, hermanos, estamos listos. Leamos varios pasajes. Quiero decirle esto: los pasajes que vamos a leer, para que tú digas que la salvación no se pierde, tendríamos que hacerle violencia, como dijo alguien, a estos pasajes que vamos a leer. Tendríamos que tratar de torcerlos, o tendríamos que buscarle una manera, como yo sé, estas personas que dicen que la salvación no se pierde, en estos pasajes, ellos siempre tratan de buscar una manera de que no diga lo que dice. Pero en algunos yo creo que en realidad sí tendríamos que, tal vez, no sé, tacharlo de la Biblia, o mejor ni mencionarlo. Ok, leamos entonces. Vamos a empezar con Mateo 10:22. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice Mateo 10, verso 22. Ok, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí no está dándome la idea de que ya soy salvo, entonces bueno, no tienen por qué decirme que solo los que perseveren serán salvos. Primera de Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? El apóstol Pablo, hermanos, no cualquier ovejita allí. Porque quiero decir, oiga esto, las personas que enfatizan esta doctrina de que la salvación no se pierde, ellos dicen cuando alguien antes caminaba, tal vez era predicador, o tal vez solo era un hermano de la iglesia, pero muy lindo, comenzó muy bien, empezó a dar ciertos frutos, pero de pronto se perdió, se enfrió, perdió su fe. Entonces lo que ellos dicen, no, es que él nunca fue salvo, ¿verdad? Es lo que dicen, nunca fue salvo. Pero aquí está hablando de Pablo, no está hablando de cualquier hermanito, dice. Entonces Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Claro, ¿verdad? Pablo sabía que él podía llegar a ser eliminado si él no perseveraba. Primera de Corintios 15, verso 1 y verso 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Vemos? El evangelio en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Amén. Hay un pasaje en Gálatas capítulo 5 donde dice que a los de Gálatas el apóstol Pablo les dice: ustedes comenzaron bien en el espíritu, ahora quieren hacer las cosas en la carne, y dice: de la gracia habéis caído, les dice, ¿verdad? Primera de Corintios 10, 12. Primera de Corintios 10, 12. Lo bueno, hermano, sería que solo apuntes esas citas. De veras, apúntalas y en algún lugar, mejor, por eso les hemos recomendado tener un cuaderno, ¿verdad? Porque no son hojitas que se pierden, sino ahí queda escrito. Y tú puedes poner allí, como quieras ponerlo, pasajes que nos muestran que necesitamos cuidar nuestra salvación. La podemos perder. Ya mencioné varios versos, si no los apuntaste, bueno, pídele copia a algún hermano allí. Pero ahorita 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice. El que piensa estar firme, preocúpese y trate de
de ver que no caiga, dice. Hebreos capítulo 3, verso 12 al 14. Hebreos capítulo 3, verso 12 al 14. Amén. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quién le está hablando? Acaba de decir: mirad, hermanos. No le está hablando al mundo, no le está hablando a gente inconversa, está hablándole a hermanos salvos. O usted le diría hermano a alguien que no es salvo. No, ¿verdad? Solo los que son salvos entran a formar parte de la familia de Dios. Entonces, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Si estamos con el Dios vivo, la salvación es segurísima. Nada va a quitárnosla. Pero si nos apartamos voluntariamente, dice verso 13: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Hebreos 10, capítulo 26. Yo les recomiendo, si quieren, leer todo el capítulo de Hebreos después, porque es clarísimo. Pero mire, Hebreos 10, verso 26 al verso 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿ve cómo lo aclara la Biblia ahí? Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un alto aquí. Regresando al pasaje que acabo de leer en Hebreos 10, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Algunos podrían decir: eso no es ser salvo, solo tuvieron el conocimiento del camino de la verdad. Pero no, la verdad es Cristo, es una persona. Ellos llegaron a conocer a Cristo. Y ahora aquí aclara esto de conocer la verdad, porque dice entonces: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, escaparon del mundo, salieron de Egipto, escaparon de Egipto, por el conocimiento del Señor, es la verdad, lo que acabamos de leer en Hebreos, y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Amén. Está hablando de gente que se escapó de las contaminaciones del mundo, salió de Egipto, llegó a conocer la verdad, a conocer al Salvador, pero después dice: se enreda otra vez y son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Como les dije hace un rato, necesitaríamos
destruir este pasaje y cambiarle palabras o meterle otras palabras para decir lo contrario, ¿verdad? Amén. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, en los mensajes del Señor a las iglesias, ¿recuerdan? Ahí el Señor a la iglesia no es el mundo, sino los salvos, los santos. Le dice el Señor que si no se preocupan en lo que el Señor les está diciendo, que tienen que arrepentirse, va a quitarlos de su lugar, va a quitarlos de su posición. A la de la Odisea le dice: si tú no haces lo que te estoy diciendo, voy a vomitarte de mi boca, echarte fuera. Amén. ¿Es lo que dice Apocalipsis o no? Y dice también ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis que si tú haces esto, entonces no voy a borrarte del libro de la vida. O sea que entonces no son palabras solo por ponerlas. Es lógico que lo que está diciendo ahí es que existe la posibilidad de que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida. ¿Sí o no, hermanos? Para mí eso es tan sencillo como 2 más 2 son 4, ¿no? Amén. ¿Sabe usted que hay un movimiento hoy en el mundo? Estamos viéndolo, ¿verdad? Acabo de leer una noticia que alguien en una escuela, una mujer dijo que ella se identificaba como gato, dijo. Y por lo tanto ya le dieron permiso en la escuela y no habla, porque es gato y no habla. Es una locura, ¿no? De veras. Es un movimiento terrible, es una tontera. Dice que si alguien dice que 2 más 2 son 5, son 5. Para él son 5. Y no tenemos que contradecirlo porque él cree que 2 más 2 son 5 y no podemos llevarle la contraria. Y da risa, pero es la verdad. Está llegando a unos extremos idióticos, se diría, no sé cómo se diría. Es una idiotez lo que estamos viviendo en este tiempo final, ¿no, hermanos? Es horrible. Pero la Biblia está diciendo aquí que si hacemos lo que el Señor dice, le dice en la iglesia ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, entonces no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Pero es obvio que lo que está diciendo es, pero si tú no lo haces, entonces corres el peligro de que borre tu nombre del libro de la vida. Amén. Ahora, la apostasía, hemos oído de la apostasía, ¿no? La Biblia, solo voy a leer 2 versos acerca de la apostasía, porque es algo que la Biblia dice que viene y se va a ver claramente en el tiempo del fin. La apostasía, apostatar. Apostatar significa que tú abandonas un camino, una doctrina o un grupo con quien caminabas, o una persona a la cual seguías. Eso es apostatar. En el siglo I, la palabra apostatar se usaba para aquellos que desertores, ¿verdad? Alguien que parte de un ejército y a la hora de la hora se acobarda y se vuelve un desertor, porque se abandona al ejército, abandona su batallón, abandona su puesto, echa por un lado todos sus compromisos, sus votos, sus juramentos cuando se hizo soldado, ¿no? Es un apóstata, eso era un apóstata. Entonces, cuando la Biblia dice que en el fin vendrá muchos apóstatas, muchos van a apostatar del camino, de la fe, quiere decir que era gente que caminaba, que estaba dentro, era parte de. No era que estaban fingiendo, sino creían lo mismo y eran parte del cuerpo.
Dice 1 Timoteo 4:1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo final, ¿verdad? Y será cada vez más fuerte, hermanos. El otro verso que habla de apostasía es 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, está hablando ahí de la venida del Señor, y el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, muchos van a abandonar el camino, es lo que dice. Amén. Quiero ver unos últimos versos que nos muestran que Jesús murió por todos los hombres, no solo por un grupo, no solo por los salvos. ¿De acuerdo, hermanos? La gente que va a ir al infierno, no van a ir al infierno sin haber tenido la oportunidad de recibir la salvación, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¿No lo ve usted que es una cosa que no hace sentido? Que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre solo por un grupito de personas escogidas y por los demás no. Entonces leamos unos versos que nos hablan de eso. Primera de Timoteo capítulo 2. Leamos capítulo 2, verso 1 al 6. Estamos ahí, hermanos. Busquemos ese pasaje en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 6. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Amén, por todos los hombres, no solo por los escogidos. ¿Por qué voy a orar yo por aquellos que no se van a salvar aunque hagan lo que hagan, verdad? Es lo que ellos dicen, los que la salvación no se pierde. Dicen, no, aquellos que no fueron escogidos, no importa lo que hagan, no van a ser salvos, punto. No van a ser salvos porque simplemente Dios no los escogió. Dios no les va a dar la gracia para que ellos acepten el mensaje y se van a ir al infierno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a orar por ellos? Pero aquí dice que hagamos oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra vez aquí viene el pasaje de lo que vimos en Hebreos 10 y en 2 de Pedro 2, el conocimiento de la verdad. Y vemos que aquí está primero ser salvos y conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, otra vez, Jesucristo hombre. O sea, Jesucristo es el mediador entre el Padre y los escogidos. No, y todos los hombres, Él es el mediador. La cosa es los que lo aceptan, los que lo reciben, los que en sus corazones, como dice, leímos vamos a leerlo ahorita en Juan capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Pero sigo leyendo donde estamos ahorita. Para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, ¿qué dice, hermanos? En rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Cristo Jesús murió, se dio a sí mismo en rescate por todos. Él no murió solo por 144,000, ¿verdad? O murió solo por un grupito.
Sí, un grupito va a entrar, un grupito va a permanecer. Sí sabemos eso, ¿no? Es un remanente el que va a permanecer. Y muchos van a perder, no van a descuidar lo que el Señor les ha dado. Es la verdad, es lo que la Biblia enseña, pues. Amén. Juan 3:16 y verso 17, ese pasaje lo conocemos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Jesús vino para que el mundo pueda ser salvo. Primera Timoteo 4:9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cómo mira usted ese pasaje? Él es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Porque los que creen, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Los que creen en Él tienen vida eterna. Ellos ahora están protegidos y nadie puede ir y arrancarlos de allí. Satanás ya no tiene, ya no puede entrar a tu vida, ya no puede llegar y sacarte de allí. Sí puede poder poner tentaciones alrededor, invitaciones, pero tú eres el que tiene que ceder o no ceder, ¿no? A las invitaciones del enemigo. Por eso leímos ahí, hace un momento leímos, ¿verdad?, que muchos van a apostatar porque van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Van a dejarse seducir. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Es el último pasaje de lo que estamos viendo, de que Jesús murió por todos los hombres, dio su vida el Señor. Obviamente no todos van a ser salvos, porque no todos van a aceptar su salvación, no todos lo van a reconocer como el Salvador. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Él es la propiciación de nuestros pecados, pero no solamente los nuestros. Como que en cierta forma es un poco egoísta pensar de esa manera, ¿no? Decir, bueno, yo ya soy salvo, el Señor ya me salvó y bueno, I'm sorry si aquellos no, el Señor no los escogió para ser salvos. Amén. Quiero terminar viendo en Marcos capítulo 9 algo similar a lo que le dije de Pedro, ¿verdad? De que Jesús dijo, voy a rogar, yo ya rogué por ti para que tu fe no falte. También hay otro pasaje similar en cuanto a analizar por qué ese pasaje existe, a quién se le está diciendo, qué es lo que está, qué es lo que muestra el pasaje. Es Marcos capítulo 9, verso 42. Aquí termino con este pasaje, hermanos. Dice en este pasaje algo que todos nosotros hemos leído y escuchado, porque dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dice el verso 42, que creen en mí. Imagínense eso. ¿Quiénes son los pequeñitos que creen en el Señor? ¿Son salvos o no son salvos? Entonces el Señor está diciendo aquí, cualquiera que los haga tropezar, dice. O sea, sí existe la posibilidad, ¿no?, de tropezar, de fallar. Entonces dice aquí, a esas personas mejor les fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Verso 43.
Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Está hablando de la vida, entrar a la vida eterna, o al infierno, el fuego que no se puede apagar. ¿Dónde vamos a terminar? Entonces dice aquí, si tu mano te es ocasión de caer, mejor arráncatela, porque mejor es entrar manco a la vida que entrar al infierno y con tus dos manos. Ahora yo la pregunta que me hacía era la siguiente, y yo no sé en realidad qué respuesta dan las personas que dicen que la salvación no se pierde a esto. ¿A quién le está dirigiendo el Señor estas palabras? ¿A los escogidos? ¿Habrá necesidad de decirle a los escogidos: mira, mejor es si te arrancas la mano, porque no sea que si no te la arrancas puedes irte al infierno? No le va a poder decir eso, porque si es escogido, no importa que su mano le sea ocasión de caer, él de todas maneras va a ser salvo, porque es lo que ellos predican, ¿verdad? Es lo que ellos predican. El que es salvo, ya es salvo. Nadie puede quitarle esa salvación, aunque su mano le sea ocasión de caer. Yo creo que ellos están diciendo en otras palabras. Entonces, tal vez no está dirigiéndole la palabra aquí el Señor a los escogidos, sino le está hablando a los no escogidos, a los que van a ir al infierno. Entonces sería una injusticia de parte de Dios, ¿no? Decirle, saber que de todas maneras va a ir al infierno, pero le está diciendo: mira, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque es mejor entrar a la vida manco que con tus dos manos ir al infierno. Bueno, te lo estoy diciendo, pero de todas maneras te vas a ir al infierno, aunque te cortes la mano, te vas a ir al infierno. Entonces, este pasaje yo siento que dice lo que dice, ¿no? Si soy salvo y mi mano me es ocasión de caer, o sigue diciendo aquí, ¿verdad? O mi pie me es ocasión de caer, o el verso 47, o mi ojo me es ocasión de caer, arráncate el ojo, que es mejor entres a la vida eterna tuerto que al infierno con tus dos ojos, ¿verdad? Entonces, si algún día ustedes se encuentran con alguien que les dice: no, es que la salvación no se pierde, y hay pasajes, como le dije, que dan esa idea, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la predestinación. En Romanos habla de la predestinación. Es uno de los pasajes favoritos para decir que la salvación no se pierde, la predestinación, porque ya fueron predestinados para ser salvos y ya, no hay nada que se pueda hacer, ¿verdad? Menciónale estos pasajes que acabamos de mencionar. Muéstrale este pasaje de Marcos capítulo 9 y dile: entonces, ¿a quién Dios le está hablando aquí? Porque si son escogidos, aunque se quiten la mano y se arranquen el ojo de todas maneras, aunque no se lo arranquen y digan: no, es que ¿cómo voy a arrancar el ojo? Y voy a seguir viendo lo que no debo ver. De todas maneras voy a irme al cielo. No, ¿a quién el Señor está hablándoles? Obviamente estamos corriendo un peligro grave si descuidamos la salvación. Termino entonces, pongámonos de pie, hermanos. Leamos en Hebreos, ahí el capítulo 2 de Hebreos, al final del capítulo 1. Y el comienzo del capítulo 2 de Hebreos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, bueno, dice el capítulo 2, verso 1. Por tanto, dice, está hablando el capítulo 1 de
la venida del Hijo de Dios, ¿verdad? En los postreros días, dando salvación. El Señor Jesús nos ha sido dado como el Salvador. Entonces dice el capítulo 2, verso 1, por tanto, es necesario, ¿vemos esa palabra? Es necesario. Por eso es que le dije que esa doctrina es peligrosa, porque muchos cristianos no ven necesidad en santificarse, no ven la necesidad de buscar al Señor, de apartarse del mundo, de agradar a Dios, no la ven. Pero aquí dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. ¿Cómo escaparemos? Es necesario, hermanos, que seamos más diligentes en permanecer en la vida. Que el Señor nos dé la gracia, ¿no? Amén. Bueno, yo creo que con estos versos, estos pasajes que vimos hoy, tenemos ya una base y que usted puede, al leer la Biblia, ir encontrando muchos más pasajes donde nos va a mostrar que la responsabilidad humana sí juega un papel importante. Dios le dio al hombre libre albedrío para que el hombre decida el camino del bien o el camino del mal. Amén. O sea, yo no veo un Dios en la Biblia que diga, aquí está el camino del bien y el camino del mal, pero el camino del bien lo van a seguir solo los que yo les dé la gracia para que lo sigan y punto. Ellos no van a tener que, su libre albedrío no va a tomar parte en el asunto. No, hermanos, si Dios nos dio libre albedrío, es porque vamos a decidir. Amén. Vamos a decidir. Y los que aman las tinieblas, ellos deciden por las tinieblas. Y los que aman la luz, ellos deciden el camino de la luz. Amén. No quiere decir eso, que eso les da a ellos mérito de salvación, ¿verdad? Porque la salvación es en Cristo, Cristo en nosotros. Él es el que nos da la salvación. Amén. Señor, en esta tarde, danos la gracia. Tu palabra dice que el Espíritu Santo va a guiarnos a toda verdad. Señor, ¿y por qué necesitamos un Espíritu Santo que nos guíe? Danos la gracia de tener clara tu palabra, Señor, y poder enseñarle a otros que creen que pueden vivir como quieran y ayudarlos para que ellos no se pierdan, Señor, creyendo que tienen una salvación que ya nada puede hacer que la pierdan, aunque vivan como vivan. Señor, danos la gracia de poder ser luz para ellos en el momento necesario. Gracias en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.